transmitiendo a través de ese canal. Damos un saludo a todos los que se conectaron, pudieron estar con nosotros. Renato. Ahí sí, ahora te escucho. El micrófono apagado parece, Renato, porque Sí. no te escuchamos. Sí, a ver. Bueno, les cuento un poco la idea Se escucha, yo escucho a Renato. break que tenemos y ahora conectarnos un rato es poder conversar un poco con Renato, quizá un poquito ya más, no tanto en la conferencia, sino más en confianza de la conversación, en respecto un poco a lo que él nos contó de su trabajo. Me dice que yo no me escucho, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, ya, perfecto, que me escribían por el chat que no me escuchaba. Eh, bueno, a Renato lo conocemos hace hartos años, de campamentos, de conferencias, y la verdad que escuchar su testimonio siempre es bien estimulante, porque uno ve cómo el Señor puede utilizar, cierto, la vida de jóvenes para su servicio. Entonces, un poco, Renato, quizás que nos puedas contar un poquito más en detalle, quizás cómo fue que el Señor te llamó, en el sentido de forma, ¿cómo lo sentiste? Yo sé que pudiste viajar al Ecuador, nos contabas eso, y quizás de qué manera te impactó el ver la realidad de allá también, la necesidad. Eh, Porque a veces uno escucha ciertas cosas, ve a misioneros, o lee libros, pero de repente estar allá en la obra y sentir en la piel lo que significa, que te cambia un poco la perspectiva, ¿no? Sí. Yo venía de estar trabajando. No te escuchamos, Renato. ¿No? Amor, amor. Pablo, ¿me escuchas a mí? Pablo, Sí, Pablo, ¿me escuchas a mí? sí, así, sí, lo escucho, ya. Yo escucho a Renato. Renato, Yo lo igual, escucho a Renato, Pablo, lo escucho bien. sí, yo no, igual creo que el problema eres tú. sí, es problema suyo. ¿Me escuchas ahora? Sí. No, No, Pablo. Hay no que les voy a, cambiar al host. no les voy a decir que tenía el volumen apagado del computador, para que no se rían de mí. Pero, Renato, Está bien. Pablo, eso es la edad. sí, puede ser. Te está llegando. Total, estamos en confianza. Sí, claro. Saben que yo quiero confesarle algo. Yo era súper desordenado, si bien es cierto, era estructurado cuando niño y jovencito. Mi papá me decía a mí, te quedas ahí, yo me quedaba. Mi papá me dijo un día, no hagas nada que me impida predicar el evangelio, y yo me cuidaba mucho con eso. Pero yo era desordenado en el sentido de que nunca me programaba para hacer cosas. La Biblia la leía en algún momento del día. Nunca era como estructurado. En cambio, Felipe sí, mi hermano. Y Felipe se levantaba a las 5 de la mañana, oraba, estudiaba la Biblia, yo lo miraba y decía, no, este va para misionero o algo así. Decía, yo te voy a apoyar un día. Un día cuando yo tenga trabajo te voy a apoyar a que tú seas misionero. Pero lo que me di cuenta es que el llamado de Dios es totalmente diferente y personal. Yo siempre quise servir al Señor en la asamblea. De hecho, yo tenía las clases en la escuela dominical, cantaba con los niños, en las conferencias corríamos para todos lados, íbamos a campañas evangelísticas, fui a varias, hasta en el norte. Entonces, muchas veces yo decía, sí estoy haciendo para el Señor algo, pero cuando fui a construir y vi tanta necesidad, no digo necesidad física porque no había nada, ni colchón tenía para dormir, dormía en el suelo, pero la necesidad espiritual
a mí me impactó. Y no solamente eso, cuando uno le entregaba un mensaje, ellos agradecidos te decían quiero aprender más. Y eso yo en Chile, en los jóvenes no lo veía. Entonces eso a mí como que me impactó un poco. Pero viví el momento de estar los 6 meses, me encantó estar esos 6 meses acá, viví el momento, lo disfruté y volví a Chile. Pero ¿sabes qué? Mi pasión era construir. Y cuando yo llegué a construir, ya no fue mi pasión y eso a mí me impactó. O sea, ¿quién me cambió mi pasión? ¿Quién me hacía recordar todos los días? Hay gente necesitada, hay gente que necesita del Señor, hay gente que me está esperando. Eso, yo te digo, fue el primer paso en el llamado del Señor. Y claro, yo lo interpreté como en Chile y dije, y hablé con mi hermano, con mis primos, compramos un terreno, vamos a hacer un campamento, voy a trabajar mediodía y el siguiente mediodía voy a servir al Señor, o sea, yo a mi manera. Pero aparte de eso que era conveniente para mí porque mi papá estaba enfermo. Entonces mi decisión tenía que ser tomada, estando mi papá enfermo y siendo el regalón de mi papá y regalón de mi mamá, regalón de mi hermana, regalón de mis tías. Entonces, para mí, te digo, fue muy difícil la decisión que tomé, pero yo recuerdo la conversación con los ancianos de Guayeco, cuando les dije, ellos me decían, si tu papá te necesita, tu familia te necesita, y sí, muchos y sí. Y yo llorando, porque hay muchos sentimientos, yo llorando le dije, yo puse la mano en el arado, no voy a mirar para atrás, no me pidan que mire para atrás. Yo voy a servir al Señor. Yo no sé lo que voy a hacer. Yo no sé a lo que voy. Y es interesante, Pablo, porque yo estaba súper bien en Chile y cuando yo llego aquí, al Ecuador, hubieron dos cosas que me dijeron. La primera, y eso aplicó a mi orgullo. No crean que yo vine ya listo para servir al Señor. Dios tuvo que trabajar mucho en mi vida. Lloré mucho. Cuando yo llegué aquí al Ecuador, don Daniel, el director de la misión, me dijo, te tengo dos noticias. Una, no vas a construir más casa, que era mi pasión. Vas a construir vida. Y yo no tenía idea cómo construir vida, cómo trabajar en persona. Y lo segundo me dijo, es que lo máximo que te puedo dar al mes son $60. Y yo lloré. Yo lloré y no lloré un día. Lloré mucho tiempo. Y aprendí, Pablo, a orar al Señor por $10. Y yo le dije, Señor, yo no sé orar porque nunca tuve necesidad de esto. Yo no sé orar, pero yo te pido, no le voy a pedir a nadie más que a ti, que tú eres el dueño del dinero, te voy a pedir $10 porque tengo que ir al doctor. Y dije, voy a salir de esta casa. La misión donde trabajamos nosotros es una loma que tiene como 200 peldaños. Yo le dije, voy a salir de aquí, voy a subir, voy a salir al doctor y yo sé que tú me vas a dar. Y yo empecé a subir y toda la gente, los hermanos me decían, hola Renato, hola Renato. Yo salí de la misión y salí llorando. Caminé como unos 20 metros y me llaman y me gritan, Renato. Y me doy la vuelta, así me paralicé. Y un misionero me dice, oye, ¿sabes qué? Estamos ordenando la casa y encontramos un sobre que teníamos hace 3 meses que entregarte. Y lo encontramos hoy día, me dice, toma. Yo lo tomé, di la gracia y salí llorando. ¿Y sabes cuánto había adentro? $10. Eso yo no lo cambio por nada. O sea, lo que yo viví sirviendo al Señor, no como misionero, sino como siervo. Lo que yo aprendí a conocer al Señor de la forma en que lo conocí, a través del servicio, yo te digo, es impagable. Es interesante lo que tú mencionas. Voy a volver un poco, nos quedan pocos minutos, pero la parte siempre, la parte económica, es muy interesante ver el testimonio siempre de los obreros, los siervos del Señor, el tema de cómo el Señor provee, a veces de forma milagrosa, como dices tú, estuviste orando y un sobre, el Señor claramente responde de esa forma, y no una decisión fácil,
Pero antes de hablar un poco de ese tema, hay un punto que tú tomaste que también quiero hacer hincapié y ver qué opinas tú, porque creo que es importante. Es cierto que tú dices que tu pasión era construir y después el Señor te la cambió por construir, pero no casas ni pistas, sino que construir vías. Pero de una u otra forma el Señor utilizó lo que tú estudiaste en un principio, ¿cierto? Que era tu pasión, para encaminarte a la obra. Y quizá hoy día también hay jóvenes que a lo mejor como tú estudiaron una carrera, estudiaron construcción, estudiaron leyes, estudiaron enfermería o otro tipo de carrera, y sienten a veces que, chuta, ¿cómo puedo servir al Señor con lo que estudié? Y quizás no se dan cuenta que efectivamente, independiente de lo que hayan estudiado, el Señor puede usar eso porque las necesidades son tremendas, no solamente acá en Chile, sino en otras partes del mundo. ¿Sabes, Pablo, bueno, yo no quiero ser orgulloso en lo que voy a decir, sino que lo quiero decir bien responsablemente. Y es porque lo enseñé mucho. En la construcción, yo tenía que ser el mejor. O sea, había gente mucho más preparada que yo, gente que sabía más que yo, pero yo lo que tenía que hacer, tenía que ser el mejor, dar siempre lo mejor. Entonces, esa pasión que te decía yo en la construcción, mira, yo en Chicureo llegué a construir casas para gente de la televisión. Entonces yo sé lo que es la exigencia. Y esa pasión, te digo, se transformó después en que lo que yo hacía siempre era lo mejor para el Señor. O sea, si yo di lo mejor para el mundo y yo quería darle lo mejor al Señor. Y eso es lo que a mí me llevó a que después, cuando lo que me pidieran, yo estaba dispuesto a hacer. Y especialmente oye, si ahora soy maestro de la construcción acá, de todo, hacemos de todo acá. No sé si viste en el video, cuando preparamos campamento, la mayoría de las cosas en madera las hago yo. O con Luchito lo hacemos los dos, hacemos de todo. Pero esa pasión viene de la pasión al Señor, a la obra del Señor. Entonces, si un chico una chica estudió enfermería, está estudiando, su misión debe ser servir al Señor en el área donde la puso, servir al Señor, pero con todo. Cuando yo trabajaba en construcción, al mediodía, yo siempre llevaba más comida. ¿Sabes por qué? Porque invitábamos a uno a comer conmigo. Y ese que invitaba a comer, le predicábamos el Evangelio. Nosotros teníamos todos los días un culto al mediodía de predicación del Evangelio a todos los trabajadores que no conocían a Cristo. Entonces, donde uno esté, tiene que ser el mejor en el sentido de entregar lo mejor al Señor. Sí, eso es un tremendo, en realidad, llamado en general para todos los creyentes, en el fondo, los que son más jóvenes y los que quizás ya no somos tan jóvenes, que se nos olvida prender el audio del computador. Efectivamente, el tema de la excelencia, porque hay un tema de testimonio. En la Biblia siempre he pensado en José como uno que da muy buen testimonio en todos los trabajos donde estuvo, entonces es muy importante. Yo sé que nos quedan pocos minutos, hubiera sido ideal poder conversar más rato, pero quiero volver por último a lo que te comentaba, el tema de la provisión. Cuando uno trabaja para el Señor, son decisiones difíciles. Me imagino que una de las decisiones más difíciles fue como tú contabas, el decir, oye, ahora voy a depender 100% del Señor, ya no dependo del trabajo, de mi empresa, sino que voy a depender 100% del Señor. ¿Cómo enfrenta eso un misionero? ¿Cómo lo vive en el día a día? ¿Sabes qué? Yo seguía al Señor y no me di consecuencias. Con mi papá nos gustaba mucho la historia de Eliseo, y creo que mi papá siempre me la comentaba. Y Eliseo, cuando lo llamó Dios a través de Elías, Eliseo mató sus bueyes, los cocinó y dijo: ya no tengo nada, te sigo. Y la yunta de bueyes viene siendo como un camioncito el día de hoy. Yo recuerdo que cuando vine yo regalé todo. Todo, todo, todo. Y después pensando, digo, ¿por qué lo hice? Era como mi convicción de que yo me venía sin nada.
Y me encuentro acá que tampoco me pueden dar mucho. Pero ¿sabes qué? Aquí aprende uno a depender del Señor, enteramente de Él. Y el Señor ha sido muy, muy fiel, el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Mi esposa de repente le preguntan, ¿cuánto recibía tu novio en ese tiempo? Yo, cuando nos casamos, y yo seguía recibiendo $60. Entonces, ella dice, yo no sé cómo, yo también tenía un solo pensamiento, servir contigo en la obra del Señor. Y sabes tú que el Señor nos ha regalado todo lo que tenemos es del Señor, ha sido dado por el Señor, nunca nos ha faltado. Recibíamos todas las semanas hermanos en la casa para conversar con ellos, ayudarles, estudiar la Biblia, hacíamos comida y nunca nos faltó. Es porque Dios provee. Aprender eso, Pablo, es fundamental, porque eso se aprende. El apóstol Pablo dice que él aprendió a tener necesidad y aprendió a estar en necesidad y aprendió a tener, ¿cierto? Pero eso se aprende. Y yo tuve que aprenderlo, y yo lloré mucho cuando lo aprendí, porque no es fácil. Pero cuando ya dices, ya, ahora Señor, yo no lucho más, tú eres mi sustentador, esto no es para todo, pero nosotros, Dios ha sido demasiado fiel en darnos lo que necesitamos. Yo doy gracias a Dios que en casi 14 años, 15 años que estoy acá, no, 14 años de casado, 15, 16 años de estar acá, el Señor nos ha llevado como 12 veces a Chile. Y las 12 veces ha sido siempre la fidelidad del Señor. Entonces, uno aprende, el Señor enseña, el Señor capacita para su obra. Sí, es una escuela en el fondo. Sí. Perfecto. Oye, Renato, dime. Tú no tienes que estar capacitado para servir al Señor en el sentido de saber todo, sino que cuando Dios te llama, Él te capacita para la obra. Lo que sí tienes que aprender tienes que estudiar la Escritura, tienes que aplicarla en tu vida. Pero en estos temas que tú me preguntaste, Dios te capacita para hacer la obra. Sí, eso. Perfecto. Oye, Renato, muchas gracias por estos cortos minutos de conversación, pero la verdad que no, nos dijiste harto y muchas gracias en realidad, porque hay mucho de verdad lo que tú nos dices acerca de aprender a confiar en el Señor y tu experiencia encuentro que es muy estimulante y esperamos que también sea estimulante para todos los jóvenes que están escuchando, porque efectivamente hay una tremenda necesidad hoy día en la obra del Señor. Así que... ¿Sabes qué? Te quiero decir algo. Y esto es importante para todos los jóvenes. Yo tengo en la asamblea en Coyeco a hermanas que oran todos los días por mí. Y sabes tú que eso es lo que a mí me da la fuerza necesaria, me sostiene y me hace seguir adelante. Saber que tengo hermanos que oran por mí. Y yo digo, eso es lo fundamental. Que haya toda una asamblea, una iglesia orando por los siervos del Señor, por los que predican, por los que reparten un folleto, un tratado. Esa es la familia de la fe. Sí, exactamente. Muy bien, muchas gracias Renato por este momento que tuvimos de conversación. Bien, quedan 5 minutos para que parta el próximo bloque, así que yo me voy a desconectar también, vamos a dejar un poco el contador ese que hicimos, porque nuestro hermano Felipe Zúñiga va a moderar el próximo bloque, así que nuevamente gracias Renato, y nos vemos entonces en unos minutos más con el próximo bloque. Gracias.